correspondiente al 8 de enero de 2019. Con respecto al calendario de noticias que tenemos para el día de hoy, damos inicio con un recuento de eventos dados a conocer a partir del viernes 4 de enero. En esa fecha, en los Estados Unidos, se dio a conocer cifras del mercado laboral, donde la generación de empleo superó con creces las expectativas del mercado de 184.000 puestos de trabajo, con un dato observado de 312.000. Como es usual, nuestros comités siempre hemos destacado con mayor relevancia las cifras de corto plazo de generación de empleo, teniendo en cuenta las distorsiones que existen mes a mes en la medición de tasa de desempleo. Algunos pueden considerar que el incremento de desempleo del 3.7 al 3.9 es una mala noticia. Desde nuestro punto de vista, prima este nivel de generación de empleo que sigue siendo muy robusto. De hecho, la compensación o el salario en los Estados Unidos aumentó o aceleró sus incrementos desde un 3.1 hasta un 3.2%, y esto simplemente refuerza que en este momento el mercado laboral mantiene en cierta medida su buena dinámica. También en los Estados Unidos el viernes pasado se dieron a conocer cifras del PMI del sector servicios con una lectura superior a la medición inicial. La medición inicial había sido de 53.4, el dato final fue de 54.4. El viernes también habló el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y dos expresidentes de la entidad, como lo son Janet Yellen y Ben Bernanke. Con respecto a las declaraciones de Powell, hay que destacar que se mostró un poco más flexible en la parte de política monetaria, y esto de alguna manera tranquilizó a los inversionistas que siguen pensando que la Reserva Federal cometería errores de política monetaria si aumentan sus tasas de interés. Ese día viernes estuvimos finalizando la mañana con cifras de inventarios de petróleo, las cuales no se contrajeron como lo esperaban para la semana pasada, y de perforaciones petroleras, las cuales se moderaron desde 885 hasta 877. Como hemos mencionado, estas cifras del mes de enero en cierta medida están influenciadas por lo ocurrido en precios de petróleo de hace cerca de 2 o 3 meses, es decir, en ese momento empezaron a descender los precios del petróleo, y por eso no es raro que aquí veamos de manera semanal reducciones en este indicador. Es un rezago que tiene frente a la cifra de precios del petróleo. Con respecto a el fin de semana, en Colombia se van a conocer cifras de inflación, las cuales estuvieron por debajo de lo esperado, 3.18%, desde un nivel del 3.27%, inflación del mes del 0.30%, muy buena sorpresa desde el lado de la inflación sin alimentos, a pesar de que los precios de la energía eléctrica aumentaron, y también en el lado de los alimentos, este incremento más bien esta presencia del fenómeno en línea no afectó, por lo menos en el mes de diciembre, la dinámica de precios. Sí lo esperamos ya para el primer trimestre de este año. Con respecto a el fin de semana, también se van a conocer algunos indicadores en Alemania, y ya el día de ayer tuvimos cifras de ventas minoristas en Alemania con un buen dato, 1.1% frente a lo esperado. Sin embargo, en tendencia se ve moderación en este indicador. También en Alemania esta mañana tuvimos cifras de la industria, una fuerte contracción, lo cual para algunos puede ser síntomas de un posible evento recesivo, algo que creemos un poco prematuro, pero no podemos dejar de presentar este indicador. Con respecto a la zona euro, tuvimos el día de ayer cifras de confianza de los inversionistas, y esta madrugada tuvimos confianza del consumidor, confianza económica y confianza de los empresarios. Todos estos indicadores mostrando moderación en sus cifras frente a lo que fue el arranque del año pasado, pero todavía en niveles relativamente atractivos, con lo que aún no se puede hacer un llamado tan agresivo como lo mencionaban con respecto a la cifra de industria alemana. Con respecto a los Estados Unidos, el día de ayer se dieron a conocer cifras del ISM no manufacturero, una fuerte contracción desde 60.7 hasta 57.6, lo cual puede ser considerado un evento digamos, de alarma. Sin embargo, en un contexto histórico, estas lecturas por encima de 60 en los Estados Unidos no son sostenibles, y esta corrección puede ser algo relativamente normal. Frente a Estados Unidos también, el día de ayer hablaron miembros de la Reserva Federal. Hoy no tenemos pues agendado estas intervenciones, pero sí tenemos colocación de notas de tesoros a 3 años. Con respecto a América Latina, para destacar, tenemos
La producción industrial en Brasil, un mal dato, una contracción mayor a lo esperado. Unas cifras de inflación en Chile en línea con lo que el mercado venía anticipando, una reducción del 2.8 al 2.6%. Recuerden que en Chile el, la meta de inflación es del 3%, es decir, continúa por debajo de esa meta, por lo que digamos que la política monetaria expansiva o estos ajustes de política monetaria al alza pueden ser, digamos, moderados como lo viene anticipando el mercado. Frente a los anuncios de las últimas 24 horas, destacamos que la dinámica de reservas internacionales en China fue positiva, hubo un aumento un poco más de lo que se había anticipado inicialmente y en cierta medida le da algo de rango de espera al gobierno para continuar implementando sus reformas en ese intento de volcarse a un crecimiento interno y no tanto dependiente de las exportaciones. Con respecto a Europa, como mencionamos, esos indicadores de confianza y algunos temas en Alemania muestran o sugieren que este proceso de desaceleración se mantiene, pero por el momento no se puede hablar de una inminente recesión. Y en los Estados Unidos consideramos la lectura es igual. Hoy el presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, hacia las 9 de la noche estará hablando y probablemente lance o recurra al estado de emergencia para poder tener fondos con los cuales construir o dar inicio a la construcción del muro en la frontera con México. Recuerden que esta era una de sus promesas de campaña y que de aquí en adelante lo que vamos a ver es un eh, incremento de la lucha política en los Estados Unidos con miras a las elecciones del año 2020, teniendo en cuenta que ya pues tenemos una Cámara de Representantes con mayoría demócrata que por supuesto va a minar cualquier intención de avances políticos de la administración Trump, obviamente con búsqueda a tener réditos en las elecciones del próximo año. Y en este tema eventualmente nuestra duda es si esta declaratoria de emergencia del presidente Trump será oficial o no, y por eso luego o posterior a las declaraciones o a la intervención presidencial estará hablando los voceros del Partido Demócrata en el Congreso y pues se mantendrá la atención. Creemos que, si bien es cierto, hoy el mercado, como veremos más adelante, está relativamente tranquilo, este evento político continuará generando algo de incertidumbre entre los inversionistas. Con respecto a los mercados accionarios hoy, estamos viendo una muy buena dinámica. Ayer también cerraron en terreno positivo, principalmente por el repunte del sector tecnológico en los Estados Unidos. Sin embargo, Apple confirmó que no venderá sus modelos de iPhone 7 y 8 en Alemania debido pues a esta demanda instaurada por Qualcomm también en Europa. Y tal vez un hecho destacable tiene que ver con la dinámica del indicador VIX, que históricamente es un buen termómetro para medir en cierta medida el riesgo de caída del mercado accionario. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, tenemos un fuerte descenso de lo que tuvimos al cierre del mes de diciembre, cuando alcanzó esas cifras de 35 unidades este indicador VIX. Hoy estamos acercando hacia esos niveles de 20 unidades, que desde nuestro punto de vista nos enmarcaría en una situación un poco más tranquila de dinámica del mercado accionario, y por eso algunos gestores en los Estados Unidos están recomendando incrementar las tenencias de acciones, a pesar de que otros como Mohamed El-Erian dicen que aún no es el fin del mercado bajista. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días. En cuanto al comportamiento del mercado accionario norteamericano, podemos ver que desde el día del día viernes se puede ver un importante rebote del índice S&P, principalmente como yo lo mencionaba anteriormente, luego las declaraciones del presidente de la Fed, de Powell, donde considera que tendrá en cuenta el comportamiento del mercado a la hora de tomar decisiones de política monetaria, lo cual podría ralentizar levemente este incremento de subida de tasas de interés. En cuanto al comportamiento del índice en S&P el día de hoy, podemos ver futuros en terreno positivo ante un mayor optimismo en cuanto a un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, luego el secretario norteamericano Wilbur Ross considerara que el acuerdo es muy posible y que se mantienen muy optimistas de lograr unas posibles conversaciones con el país asiático. En cuanto al comportamiento de divisas, podemos ver dólar fortaleciéndose contra las principales divisas del mundo, excepto el real brasilero,
principalmente Daniel mencionó anteriormente, podemos ver un entorno de mayor calma, un índice de VIX retrocediendo un 3.2% en la jornada del día de ayer, euro retrocediendo 0.4%, principalmente luego los datos de la producción alemana, los cuales se ubican en mínimos desde el 2008, es decir, en niveles de la crisis, donde el dato cayó un 1.9%. Por otra parte, Reino Unido y la Unión Europea están discutiendo la posibilidad de ampliar ese plazo de, para poder lograr un acuerdo Brexit, el cual tenían planeado lograr antes del 29 de marzo. Y finalmente el mercado se mantiene atento a las declaraciones del día de hoy del presidente Donald Trump, el cual podría declarar estado de emergencia para poder lograr esa financiación esperada para el muro, donde amenaza que si en caso que no la logre podría extender el cierre de gobierno meses y hasta incluso años. Esto fue todo por el mercado de divisas, los dejo con el mercado de petrolero con Daniel. En petróleo hoy tenemos un reporte de RBC donde considera que el recorte de producción de Arabia Saudita podría ser incluso más agresivo de lo anunciado inicialmente. Para RBC, la producción de Arabia Saudita puede alcanzar o puede reducir, más bien puede ser inferior a los 10 millones de barriles día. Para que se hagan una idea de cuál es el nivel de producción de Arabia Saudita, actualmente, de acuerdo a datos de Bloomberg, esta producción es cercana a los 10.65 millones de barriles, cuando en algún momento del año pasado alcanzó los 11 millones de barriles o lo superó. Es decir, que esta expectativa de RBC mostraría que el recorte de producción de la OPEP solo vía Arabia Saudita sería bien agresivo. Ellos solo se encargarían de casi 1 millón de barriles menos de producción frente a sus máximos registrados durante el 2018. Recuerden que el recorte anunciado por la OPEP es de 1.2 millones, pero no solamente de esta organización, sino también incluye a otros países como Rusia. Frente al nivel de exportaciones, recuerden también que la semana pasada hubo un movimiento favorable del mercado petrolero ante los anuncios de que las exportaciones saudíes habían caído en cerca de 500.000 barriles durante el mes de diciembre, acercándose a algo hacia los 7 millones de barriles. RBC también dice que como la producción va a caer por debajo de los 10 millones, las exportaciones caerán desde los 7 millones. Y desde este punto de vista sería entendible el repunte del mercado petrolero que se está acercando por primera vez en varias semanas a los $50 para el barril del WTI. Esta semana tendremos las cifras de inventarios de petróleo, donde el mercado espera nuevamente contracción, aunque como mencionamos al comienzo de este comité, la semana pasada no hubo contracción, sino hubo estancamiento en los inventarios en Estados Unidos. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Raúl. Por otra parte, según un informe del Dallas Fed Energy, prevé que esta caída en los precios del crudo podría desestimular la inversión en shale oil en Estados Unidos, lo que podría también afectar levemente la producción del país norteamericano. Cabe destacar que la producción está cerca de los 11.700 millones de barriles de crudo. Por otra parte, además, el Dallas Fed Energy estima un precio WTI para final de año alrededor de $59.97, el cual, según desde el punto de vista técnico, podemos considerar que, que el crudo se ha venido recuperando en las últimas 4 jornadas, como ya lo mencionaba anteriormente, ante posible que estos recortes de la OPEP podrían ser mayores a lo ya descontado por el mercado, aunque se mantiene por debajo inferior al soporte alrededor de los 50.1 dólares por barril. También cabe destacar que dado esa ruptura se podría acercar al nivel de entrada que está alrededor de los 53.8 dólares. Es decir, podemos ver precios del crudo recuperándose levemente, aunque se mantienen todavía distantes a los niveles de compra según el indicador técnico Yete Ibera. Esto fue todo por el mercado petrolero. Los dejo con el mercado de renta fija con Dani. En renta fija hoy tenemos una jornada relativamente tranquila, tasas de tesoros a 10 años en niveles del 2.70 cuando hace cerca de una semana alcanzó un mínimo de negociación de 2.55, es decir, estamos hablando que las tasas de tesoros a 10 años han aumentado en 15 puntos básicos frente al peor momento del mercado de la semana pasada. Esta dinámica del mercado de tesoros también la estamos viendo en otros mercados de referencia como
los bonos del Reino Unido, los de Francia y Alemania, donde vemos incrementos de tasas a niveles de 1,5 puntos básicos. Tal vez lo más relevante en esta parte tiene que ver con las declaraciones del CIO de BlackRock, donde hacía una advertencia. Él dice que la expectativa de que los tesoros a 10 años vuelvan a niveles del 3% es una expectativa que, digamos, no le ve demasiado peso, pues considera que se debe tener una aceleración en la dinámica económica, algo que él no está viendo en este momento. Y por eso, digamos que en cierta medida BlackRock mantiene ese mensaje de tasas de negociación de títulos del Tesoro en los Estados Unidos relativamente bajas. Con respecto a esta visión, también Larry Summers, ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, comparte, digamos, en cierta medida las especulaciones de algunos inversionistas, donde ve la posible ocurrencia de una recesión global próximamente, más que el problema del sobrecalentamiento que sugieren los datos en este momento. Y con base en esto, Larry Summers considera que los temas políticos, el proteccionismo y el alto nivel de endeudamiento serán los factores que tienen que ser gestionados por los diferentes gobiernos y los bancos centrales para evitar este escenario. Para este importante economista, no es el momento de ser restrictivos, sino que tienen que ser más bien implementar políticas expansivas. Y hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde el día sábado tuvimos conocimiento de la cifra de inflación, la cual pues cerró muchísimo mejor a lo que estábamos anticipando inicialmente, con un indicador del 3,18% para la inflación total y de 3,48% para la inflación sin alimentos. En este indicador teníamos una expectativa del 3,50%. En cierta medida estas son buenas noticias para el Banco Central de Colombia, que le da por lo menos algo de espera para evaluar este choque que se viene con el fenómeno del Niño, que tendría un doble impacto, por un lado en temas de alimentos y por el otro lado en el costo de la energía, algo que ya ocurrió en el año 2016. Y este tema de la energía es un evento que hemos estado haciéndole seguimiento durante el último mes, ya con incrementos de más del 100% de precios de energía en bolsa. Lo que ocurre es que menos del 20% de la energía que se transa en el país se hace a través de este tipo de contratos, pero sin duda es una señal de alerta sobre lo que podría venirse para el primer trimestre del 2019. Por eso consideramos que, si bien es cierto, la noticia es muy favorable y nos sorprendió de manera grata, nuestra evaluación de riesgos no ha sido modificado y estaremos a la expectativa de este comportamiento, más aún cuando se acaba de anunciar que en cierta medida será ajustada la metodología de medición de la inflación, donde los alimentos reducirán su peso, pero eventualmente el sector de vivienda, el rubro de vivienda, podrá tener una mayor participación, y de ser así, eventualmente esto que está ocurriendo ya con la energía eléctrica podría tener, digamos, un impacto mayor. Aunque el director del DANE considera que en este momento espera un efecto neutral de este ajuste de la metodología, sin duda hay que estar muy pendientes el próximo 5 de febrero, fecha en que conoceremos la medición de inflación de enero con esta nueva metodología, los impactos en los ponderadores de los diferentes rubros, y de esta manera establecer si el riesgo que veníamos percibiendo está aumentando o no. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. En cuanto al comportamiento del índice Colcap, podemos ver en línea con las principales bolsas accionarias en el mundo una recuperación del índice, aproximándose al nivel de entrada de alrededor de los 1.365 puntos, aunque se mantiene levemente distante el nivel de cambio de tendencia alrededor de los 1.385 puntos. También destacar que ese rebote se ha venido fundamentado principalmente por dos factores. Uno, tenemos niveles, volúmenes relativamente bajos. Se negociaron 50.000 millones de pesos, es decir, esa recuperación se dieron por volúmenes inferiores a los 50.000 millones de pesos, junto a una recuperación de los precios del petróleo por los factores mencionados anteriormente. Esta semana estaremos observando si esta recuperación del índice se dio principalmente jalonado por estos bajos volúmenes o fundamentalmente el mercado ve una recuperación sobre las acciones en el país. Cabe destacar que esperamos un mejor 2019, teniendo en cuenta el débil comportamiento del 2018, principalmente afectado por salida de flujos de extranjeros.
Por otra parte, tenemos dos noticias corporativas en el lado de Canacol. Reportó en la jornada del día de hoy que el pozo Nelson 13 es el séptimo pozo perforado, es decir, encontraron 266 pies de aspersor neto en Nelson 13 con una profundidad total de 9.234 pies de profundidad en medida en 21 días. Y por otra parte, por el lado de Semargos, eh, la compañía reportó que despachó alrededor de 23.000 metros de concreto, es decir, alrededor de 4.000 camiones mezcladores a unas cuantas obras del Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo en República Dominicana. Esto da señales que la débil dinámica del sector cementero y constructor en Centroamérica podría mostrar un posible recuperación en los próximos trimestres. Desde el punto de vista bueno, por otra parte tenemos el informe de flujos, el cual, como se puede observar, los principales compradores, como lo fueron a lo largo de todo el 2018, fueron los fondos de pensiones. Compraron el mes de diciembre alrededor de 234.000 millones de pesos, y mientras que por el lado vendedor se destacan principalmente ventas de personas naturales, aunque disminuyeron a casi un 70% de la profundidad de sus ventas netas, y el programa de adheres principalmente por venta de Bancolombia y de Ecopetrol. En cuanto a flujos, las personas naturales fueron la contraparte en grupo éxito de los fondos de pensiones, es decir, las personas naturales vendieron alrededor de 72.000 millones de pesos, y los fondos de pensiones compraron un poquito más, alrededor de 79.000 millones de pesos. Por otra parte, además, los fondos de pensiones aumentaron su exposición en Copetrol y Grupo Sura. Por el lado extranjero, siguen comprando Bancolombia, tanto ordinaria como preferencial, y ISA, y fueron principales vendedores de Grupo Sura y preferencial Grupo Sura. Teniendo en cuenta esos débiles volúmenes, no se puede realizar como tal un análisis técnico de las acciones colombianas, por lo cual observamos la negociación de los ADRs en la jornada del día de ayer. Cabe destacar que la jornada del día de ayer fue festivo en Colombia, en Estados Unidos no, y se va a observar que la acción de Avianca avanzó alrededor de un 4.8%, comportamiento que se debería ver reflejado el día de hoy en la bolsa colombiana. También destacar que por el lado de Avianca, luego de ese préstamo que realizó United, la compañía tiene mayor flexibilidad para poder cumplir con sus obligaciones, aunque cabe destacar que si se analiza muy bien todo el tratado, United podría pasar a ser accionista mayoritario de Avianca, o uno de los principales accionistas de la compañía, teniendo en cuenta las condiciones de todo el préstamo. Y por otra parte tenemos la acción de Ecopetrol, la cual también, en línea con el comportamiento de los precios del crudo, muestra una recuperación gradual en cuanto al comportamiento del ADR del día de ayer. Avanzó un 1.5%, y podemos ver un nivel de entrada cerca a los 18.5 dólares por acción. También de sacar que, teniendo en cuenta que en la jornada de ayer el WTI avanza alrededor de 1.8 y el Brent 1.9%, podría continuar esa leve recuperación sobre la petrolera colombiana. Esto fue todo por el mercado accionario. Los dejo con el mercado de dólar con Daniel. Bueno, retomando el mercado del dólar, cerramos el año pasado con unas presiones desde nuestro punto de vista un poco excesivas al alza, cerca de los 3.300 pesos por dólar. Esperábamos algo de moderación para este año 2019. Esa moderación, como ocurre en apariencia en este mercado de divisas, a veces lo hace de manera un poco acelerada. Ya el día de hoy estamos viendo que estamos abriendo en los 3.170, tenemos un piso cerca de los 3.150 marcados durante el comienzo del mes de diciembre de 2018 como un posible nivel objetivo, y eso que el petróleo aún no ha superado los $50 para el caso del WTI. Así que en cierta medida existiría ese espacio de fortalecimiento del peso o debilitamiento adicional del dólar, por supuesto con la expectativa que tenemos de que el mercado petrolero va a continuar
incrementándose lentamente. Frente al tema de el tipo de los test 2024, estos test estamos viendo que se han consolidado cerca de ese nivel del 6.15, que considerábamos un nivel que no era, digamos, no teníamos un nivel eh, no era un nivel que considerábamos sostenible. A pesar de eso, llevamos cerca de 2 semanas. Por supuesto, las semanas de menor volatilidad, eh, las semanas de menor nivel de liquidez, pues han venido haciendo esta negociación. Este dato de inflación tan positivo, obviamente, debería ayudarle en algo a la dinámica de la deuda pública colombiana. Seguimos a la espera de cuál va a ser el nuevo título de referencia, pues consideramos que ya este título 2024, que le quedan solamente 5 años a vencimiento, pues debe ser modificado por otro, pero aún no estamos viendo cuál va a ser ese nuevo indicador o esa nueva referencia de test. Muy probablemente esté en el de 28 o en los test 2030, donde vemos en el mercado del CEN como los mayores niveles de negociación. Con respecto a la expectativa para las próximas jornadas, estamos desde el mínimo reciente en estos test del 24, que es cerca del 6.10, y tenemos un objetivo al alza cercano a la banda más baja que estamos presentando acá, que es del 6.21 como posible objetivo, con miras a lo que serían ya los niveles de inflación del mes de enero. Hasta aquí el reporte de Colombia. Damos gracias por su atención en este año 2019 y como es usual les recomendamos que hagan seguimiento a la información financiera a través de nuestras redes sociales.